Los conceptos emitidos en el programa que a continuación va a iniciar son responsabilidad de su productor, no del canal. Hay un Television. Nos mueve la gente. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Bien, señores, ¿qué tal? A ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amados televidentes por este momento tan especial en el cual Dios nos ayuda. Sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer. Eso dice la palabra del Señor. Dice Jesucristo, sin mí nada pueden hacer, nada valioso se puede hacer sin la ayuda de Dios, que fue el creador de todo lo que existe y todo lo que hay. Por eso le damos las gracias a Dios que podemos compartir con la República Dominicana y el mundo a través de CBP Noticias y esta planta televisora, ION Televisión, que realmente ha sido una ayuda para los que gustan de las noticias proféticas. El tipo de noticia que hacemos es buscar las noticias que están latentes, actuales. Entonces buscamos en la Biblia qué puede relacionarse con la revelación de Dios. Y hemos estado tratando un tema bastante importante porque se trata de asuntos religiosos. Y ustedes saben que el mundo ha sido dominado por las religiones que se unen al poder político para esclavizar la humanidad. Tan sencillo como eso, porque en la revelación de la palabra de Dios tenemos uno de los primeros imperios del mundo, podríamos llamarle a Egipto, y que hoy en día es un lugar turístico en donde los guías de aquella nación pues muestran lo que era el Egipto faraónico, un mundo que era gobernado a través de una imagen que era un buey llamado el buey Apis y una serie de dioses en los cuales cada aspecto de la vida y de la naturaleza tenía un dios. Siempre el ser humano, cuando actúa fuera de Dios, busca algo espiritual que pueda alojarse. Y esto sucedió, señores, y asimismo podemos ver a Babilonia. Por ejemplo, Egipto duró casi 3000 años esclavizando al mundo a través de una imagen. Y eso trae como consecuencia, señores, que cuando el mundo actúa a espalda de Dios, fracasa. Llegó el momento del fracaso de los faraones. ¿Y qué fracaso, señores? Porque tuvo Dios que intervenir en el mundo egipcio a través de señales muy poderosas. Y de esa forma, pues, el pueblo que humanamente Dios lo denominó su pueblo, no por ser lo mejor, sino porque Dios en su omnisciencia, ¿verdad?, en su omnipotencia, pues decidió y decide quién es el pueblo de Él.
Y por eso nosotros y le instamos a la humanidad, ¿verdad?, a acercarse a Dios mientras pueda ser hallado. Pues luego vinieron los imperios babilónicos, y estos imperios, señores, fueron esclavizantes, y es algo histórico que cuando no le obedecemos a Dios, viene un pueblo, viene alguien y nos esclaviza, y tenemos que ser esclavos. Eso mismo pasó con los babilónicos. Los mismos babilónicos pues esclavizaron al pueblo de Dios. Y así sucesivamente, señores. El Imperio Romano, ustedes saben que esclavizaron y mataron a los apóstoles, y a todo el que se decía ser cristiano lo mataban. Y este imperio se propagó hasta hoy, que son el desarrollo, muchísimas gracias, son el desarrollo de eclesiásticamente este imperio, pues hoy en día lo representa el Vaticano. De esta forma, señores, por ejemplo, la lectura bíblica en Jueces capítulo 2 versículo 14, voy a citarlo. Dice que se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores, que los saquearon y los vendió a manos del enemigo de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Miren, señores, en el año 1844, República Dominicana se emancipó bajo los designios divinos. Si usted me pregunta por qué, yo no sé. Dios lo quiso así, de que el único país que representa la palabra de Dios en sus insignias patrias es la República Dominicana. Y no solamente eso, sino que le da la gloria a Dios. Dios, patria y después libertad. Y en el centro del escudo nacional está aquellas palabras muy poderosas del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Desde entonces, República Dominicana ha ostentado la defensa espiritual de Dios. Si ustedes observan, nuestro país no es el mejor país del mundo, pero sí ha gozado de una bienaventuranza que es la paz, de que se han experimentado guerra, porque fuimos invadidos por los Estados Unidos en 2 ocasiones. Fuimos invadidos en el 1916 y después fuimos invadidos en el año 1965. Excepto, naturalmente, las invasiones del siglo XVIII, excepto, ¿no? Pero República Dominicana vivimos una actualidad de paz, que en la cual Dios manda a nosotros los pastores a orar por la paz del país, porque estando el país en paz, nosotros también estamos en paz. Todos los pastores, todos los evangélicos, todo el pueblo está en paz. Y por eso tenemos que clamar a Dios, porque
cuando el pueblo se entrega a las creencias falsas, se entrega a, si se quiere, podemos decir una palabra que es contristar. No contristéis al Espíritu Santo. Le digo esto, señores, porque a medida que va pasando el mundo, el tiempo, perdón, se va cumpliendo una palabra profética que dice: cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesucristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Y los ejemplos de la actuación de Dios con las naciones, en este caso con su pueblo Israel, dice que el Señor se encendió de ira contra su propio pueblo. Amados, este es un pueblo de Dios. La provincia de la Altagracia es una ciudad que Dios ha estado con ella desde el principio, que tendría que desarrollar las características históricas de la provincia con sus primeros habitantes: Cayacoa, el Ceibo, que pertenecía a esta ciudad, ¿verdad?, de la provincia. Y Ceibó era, por eso el Ceibo se llama Ceibo, porque Ceibó era el lugarteniente de Cayacoa. Y era un pueblo realmente laborioso. El gobernador de la ciudad en ese entonces, Nicolás de Obando, un español que vino a usurpar, a invadir las tierras que no le corresponde, porque nunca le ha correspondido esto a España. Pero le ocurrió venir a buscar finanzas por un problema de finanzas que los reyes católicos estaban teniendo. Y vinieron en busca de oro y de especias y de todo este tipo de cosas. Y realmente uno de los cacicazgos más prósperos, el más próspero, era el de la provincia de la Altagracia, el cacicazgo de Higüey. Y toda la yuca y todo el pan de casabe, batata, el maíz, la capital, señores, vivía de lo que producía Higüey, porque era el mayor productor de batata, de maíz. Y por eso la provincia se ha quedado con la bendición de ser, si no la primera, pero una de las mayores aportadoras de dinero, de impuesto, del fisco a la ciudad, a la República Dominicana. Pero, ¿por qué le hago esta memoria histórica? Por el hecho que históricamente observamos a Dios que se encendió de ira contra su pueblo porque se alió a naciones cuyo Dios o cuyos dioses eran paganos. Tenemos que orar mucho por Haití, porque Haití está manejado por una élite. El pobre Barbecue no tiene culpa de lo que está pasando. Él no tiene gran culpa. La culpa la tiene la gran élite haitiana. Y esa gran élite haitiana, yo estaba haciendo un análisis, está encabezada por dos hombres principales. Es Gilbert Biglo
y los Clinton. El expresidente Bill Clinton. Y cuando estaba haciendo un análisis de las inversiones que tiene el hombre más poderoso y peligroso de Haití, porque es quien tiene el control. El control no es Barbecue. El control de Haití lo tiene Gilbert Biglio, que estuve haciendo un análisis. Miren, amados míos, el peligro de esto está, y lo sabe el Estado Dominicano, es que es el hombre más rico y peligroso de la isla completa. ¿Por qué? Miren, todos los gobiernos que han pasado por Haití, y ustedes dirán, pero desde los años 50, sí, yo quiero que ustedes sepan que esa oligarquía haitiana dirigida por Gilbert Biglio, por el cual tenemos que estar orando por toda la gente, pero ustedes saben que hay mucha gente que se dedican a la maldad. Y este hombre ha sido, pues, un desastre para el pobre pueblo haitiano. ¿Por qué? Porque Haití se emancipó, se liberó de Francia a base de argumentos satánicos. Oigan bien, y por eso es que ustedes observan de la esperanza de Haití son los brujos. Un haitiano cualquiera tiene un problema y dice, yo voy para Haití a hacerte una brujería. Mucha gente dice, yo no creo en eso. No crea en la brujería, pero crea en el poder satánico, que dice la Biblia que nuestra lucha es con esos poderes satánicos, con gobernadores de las tinieblas, con espíritu de maldad que están en las regiones celestes. Eso no lo podemos ignorar. Y dice la palabra del Señor, no ignoréis las acechanzas de Satanás. Hasta tal punto que Jesucristo tuvo un pleito en el desierto con Satanás. Por eso es que tenemos que obedecer a Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que sin Jesucristo nada podemos hacer. Y miren, amados míos, cuando yo estaba haciendo la observación de este hombre, Gilbert Biglio, que por cierto viene de una descendencia de una de las tribus judías, sus padres, que fueron los que mantuvieron a los totomacuses. Eso casi no se dice, pero hay que buscar una forma de entender y tener el conocimiento para orar por nuestro país. Porque en estos últimos tiempos, señores, yo le digo, el horno no está para galletitas. Y lo que anunció Jesucristo como a su venida, nosotros, el pueblo de Dios, debiéramos estar más unidos que nunca en el Señor. Porque cuando no se tiene conocimiento de las cosas, se perece. El pueblo antiguo pereció por falta de conocimiento. Y esta élite haitiana, miren, tienen negocios aquí en República Dominicana, que es donde está el peligro. Miren, tienen negocio en la Shell, en la Nativa, en la Suni, en la Sigma, en Ecopetróleo, en Petronan, en la NEC, que están entre las inversiones mixtas, y esto
quien lo firma es el presidente de Anadegas, Juan Matos, y otras inversiones que tiene la oligarquía haitiana aquí. ¿Ustedes saben por qué en el año 1822 el presidente de Haití de ese entonces invadió a República Dominicana? Por la relación comercial de haitianos en el país. Y ahora mismo, fíjense bien, Dios encendió su ira contra su pueblo y los entregó en manos de salteadores y los saquearon. Tendría que irme al concepto histórico, el por qué los haitianos duraron 22 años saqueando el país. Y lo primero que hicieron fue cerrar la universidad, que se le llamaba Santo Tomás de Aquino. Miren, yo le voy a poner a ustedes una información de Gilbert Vigio, el principal cabecilla de mantener ese barbecue, esas bandas haitianas. Ustedes dicen, pero no se le acaban las municiones, no se le acaban las balas, y cada día tienen armas más potentes. Pero es que este magnate haitiano pues tiene controlados los puertos, y por ahí es que entran las armas en Haití. Y observen quién es este hombre. Este hombre se liga al sionismo, pero sale para hacer una relación con los Estados Unidos. Y por eso usted observa que Estados Unidos, la ONU, nadie viene a tratar de resolver el problema haitiano. Pero es que la élite haitiana con quien tiene contacto, bueno, una vez yo creo que tengo la información que el país de Canadá, pues, sancionó a estos magnates que son haitianos, pero que no trabajan a favor del pueblo haitiano, sino a favor de ser más millonario. Imagínense ustedes todas las empresas que en República Dominicana él tiene acciones. Y por eso la gran relación de estos magnates. Con uno de los presidentes que no tuvieron muy buenas relaciones fue con el presidente Rafael Leonidas Trujillo. Con Balaguer estuvo ahí, pero una de las más. Pero después con los presidentes que han venido ahora, con este último, bueno, déjenme ponerle esto, señores, del poderoso y peligroso Gilbert Vigio. Adelante, Sam. Gilbert Vigio, el hombre más rico del país más pobre de América. ¿Quién es el magnate que mueve los hilos de Haití? Se trata de un sionista declarado, amante del Estado de Israel, acusado de financiar golpes de Estado, bandas armadas y de ser la puerta de acceso al polémico Eric Prince, fundador de Blackwater, para privatizar la seguridad de Haití. Vigio, hijo de migrantes safardíes que llegó a Haití a finales del siglo XIX desde Alepo, Siria, convirtió la fortuna familiar en el GB Group, un conglomerado que controla casi la totalidad económica del país, desde combustibles, telecomunicaciones hasta la banca, sin olvidar su proyecto insignia, Port Lafitte, puerto que ha sido señalado por medios e investigadores como punto de entrada de armamento
armamento pesado, superior al disponible para las fuerzas de seguridad, destinado a equipar las pandillas que dominan el país. Durante décadas su poder ha estado protegido por la intervención estadounidense. Reportes apuntan que en los golpes de 1991 y 2004 contra Jean-Bernard Aristide, Washington jugó un papel clave y que Biggio habría contribuido con su financiamiento. Tras el golpe del 2024, Estados Unidos impulsó un gobierno de transición integrado por empresarios y aliados de la élite económica haitiana. Conveniente, ¿no? Este orden permitió a conglomerados como GB Group consolidar monopolios en sectores estratégicos mientras el Estado se debilitaba. En el 2021, documentos del Pandora Papers muestran que Biggio ocultó su fortuna en empresas offshore y fideicomisos en paraísos fiscales. Su cargo como cónsul honorario de Israel le dio pasaporte diplomático y protección operando con impunidad para defender los intereses de la élite, convirtiendo la violencia interna de Haití en su activo más rentable. Y aquí aparece Eric Prince, figura clave en la privatización de la seguridad. Según reportes, la presencia de Prince habría sido solicitada por su hijo y CEO de GB Group, Robin Biggio. Prince, el hombre detrás de la controvertida Blackwater, acusada de graves violaciones de derechos humanos, hoy dirige su nueva empresa Vectus y ofrece entrenar fuerzas especiales e incluso asumir funciones tan sensibles como la recaudación de impuestos. Aunque presentada como una solución a la crisis de seguridad, en la práctica implicaría poner el aparato de defensa al servicio de las élites económicas del país y a los intereses de Estados Unidos. El problema de Haití es más grande que las pandillas. Son los mafiosos de traje y corbata como Biggio que lucran del caos, manteniendo el país en crisis para proteger su privilegio. Bueno, señores, ya ustedes saben quién es este magnate y peligroso hombre haitiano, el cual desde el que le llamaban Papa Doc, que no es papá mío, pero le llamaban así, hasta hoy esa dinastía de esta élite haitiana tiene el control prácticamente de todo lo que es Haití y República Dominicana, que es que está el peligro. Por eso tengo que leerle lo que dice la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1, dice que aconteció en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra el pueblo de Dios, y acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. En otras palabras, Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, que fue que precisamente quien invadió a Egipto, históricamente esta nación, y por eso es que tenemos que orar con el conocimiento de lo que está pasando para ser intercesores del pueblo. Uno de los ministerios más poderosos es el ministerio de intercesión, de interceder por nuestro pueblo, por nuestro presidente, por nuestra gente que están en eminencia, para no fracasar. Porque todo lo que pasó aquí en la Biblia y todos los fracasos que tuvieron los pueblos fue la desobediencia a Dios. Y fíjense cómo Dios dice, lo voy a entregar en manos de salteadores para que lo saquen. O sea, fíjense cómo Haití está en manos de salteadores que saquean el pueblo y saquean toda su riqueza. Fíjense que Gilbert Biggio, esta familia, no es haitiana. Esta familia es del Medio Oriente. Y precisamente, señores, del Medio Oriente, ahora, después principalmente del terremoto, han llegado una serie de musulmanes elaborando planes para invadir la isla de Santo Domingo, de nosotros, República Dominicana. ¿Por qué? Porque ellos son enemigos del cristiano.
Yo estuve dándole a conocer ayer, yo hoy no traje el Corán, pero en la Sura 2 completo, en el capítulo 2 completo, en la Sura 9 completo, 12, 13, 14, usted va a ver un pueblo que realmente Dios lo profetizó, dijo quiénes eran, enemigos de Dios, pero ellos tienen Alak y están preparándose en Haití. El presidente de la República, que ustedes saben que su descendencia no es dominicana, ustedes lo saben, pero ustedes se van a dar cuenta ahora que él sabía desde el principio los planes de los musulmanes en Haití y que han pasado aquí a República Dominicana. Y la élite haitiana, Gilbert Biglo, que tiene acciones en República Dominicana, maneja los puertos de Haití por donde entran todas esas almas, porque cómo y de qué forma va una banda, como ellos le llaman, no, pero el mayor líder de la banda son los Clinton y es Gilbert Biglo, y que tienen contacto con los Estados Unidos porque su dinero está en Estados Unidos y en paraísos fiscales. Entonces, tenemos que orar, amados míos, para no caer, como dice Dios, en manos de salteadores, en manos de saqueadores, dice Dios. Dice que los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, pueblo dominicano. Creo que nos toca buscar a Dios como nunca antes, para que no seamos entregados otra vez a salteadores como es la élite haitiana y que tiene negocio con el Estado Dominicano. No tengo tiempo para hablarle de cómo Boyer logró engañar al poder español, a quien infiltró en los negocios. Cuando Boyer decidió en el año 1822 entrar a República Dominicana, y que hubieron graves problemas políticos, y que de hecho el mismo Pedro Santana, Estados Unidos, se plantearon aliarse a Estados Unidos para evitar caer en manos de los salteadores. Se planteó España. Y ustedes, no, bueno, no voy a hablar de la historia porque ustedes tendría que hablarle de la anexión a España y tendría que hablarle de cómo y de qué forma República Dominicana pues pudo seguir siendo República Dominicana con la ayuda de Dios, porque pesó mucho la palabra de Dios en la insignia del dominicano. Por eso, amados, no dejemos de orar. Que los mismos patriotas que tal vez no tenían tanto conocimiento como el pastor de hoy, nos toca a nosotros tomar decisiones serias para interceder por República Dominicana e interceder también por Haití. Miren que el presidente Abinader conoce perfectamente de la invasión de los musulmanes y que se esconden detrás de mezquitas. Adelante, Sami. De las mezquitas y la religión islámica en Haití, nosotros lo conocíamos hace un tiempo. No hemos determinado ningún radicalismo de ninguna de esas, pero es un país también independiente y donde se respeta la religión. Y nosotros, todo lo que se refiere a Haití, también nosotros le damos el seguimiento del lugar, pero hasta ahora no vemos ningún radicalismo en ninguna de esas mezquitas, ni también de la práctica de muchas madrazas que son las escuelas islámicas. Nuestra preocupación. Bueno, me tocaría decirle al señor presidente, miren, toda esa gente que están ahí, con los brazos cruzados, escuchando al presidente, no lo ayudan. Porque el presidente debe ser
ayudado, pero muchos que son conocedores de esto, lo que procuran es un cheque, lo que procuran es una ayuda, es que le amplíen la iglesia, es pedir una planta, es pedir una cosa. Señores, aquí en esta ciudad de Higüey, nuestros políticos necesitan ayuda espiritual, pero no por dinero, no buscando prebendas, señores. Pero yo les voy a decir a ustedes que escuche esto, más de 2.000 dominicanos han sido convertidos al Islam. Fíjate que él planteó, no, yo tengo conocimiento de hace mucho tiempo de que esos musulmanes, pero usted no sabe que realmente esos mismos musulmanes fueron los que explotaron la Torre Gemela en los Estados Unidos con un acto de terrorismo. Usted ve la historia, vamos a ver estos 2.000 dominicanos que ya son, eso fue, le estoy poniendo algo que no, ellos hay más, pero vamos a poner más de 2.000 dominicanos que ya se han convertido al Islam. En una tienda de celulares en Santo Domingo Este, Aisha Collado, de 33 años, organiza la mercancía. Soy dominicana convertida al Islam desde el 2008. Se destaca entre la población por su vestimenta. Creció en el seno de una familia católica. Cuando yo decido convertirme al Islam, bueno, ya tú te imaginarás. Pero, gracias a Dios, en mi familia son gente que conocen sobre leyes. Mi mamá es abogado y solo le tuve que decir que es parte de mi derecho como dominicana elegir la religión que yo quiera. Forma parte de un creciente número de seguidores del Islam, especialmente aquí en el país. Se congregan en la mezquita Al-Nur, la principal en Gascue. Según el Pew Research Center, Instituto de Investigaciones No Partidista, 1 de cada 4 habitantes del planeta profesará esta religión en el año 2030. Los datos reflejan que la población mundial musulmana crecerá un 35% en los próximos 20 años, pasando de 1.600 millones de personas en el 2010 a 2.200 millones en 2030, según el estudio. En nuestro país, en el 2013, habían unos 500 musulmanes, 400 de estos no dominicanos, de acuerdo al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad de religión. Sin embargo, según el imán, el líder musulmán más alto en el país, las cifras alcanzan 2.000. Aisha viste cubierta de pies a cabeza. Los únicos rasgos que deja ver son sus ojos y sus manos, pues lleva puesto la hijab, un traje que disimula las curvas de su cuerpo. El velo islámico o el hijab, que significa cubrirse completamente, es una forma de identificar y proteger a la mujer musulmana. Desde la pubertad las niñas lo llevan. El Corán, el libro sagrado del Islam, dice: profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las distinga y no sean molestadas. Y las personas en la calle, bueno, sí, realmente muchas creen que yo soy una cosa extraña que va pasando. Y hay muchas personas que realmente son muy maleducadas. Por llenar un vacío, buscó lo que considera su propia verdad. Yo conozco el Islam mediante el internet y mediante una amiga que también es dominicana. Entonces ella me habló sobre la religión, pero realmente cuando yo sentí el llamado de querer convertirme al Islam, fue cuando yo decidí investigar de mi propio medio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Islam? Como los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Miren, señores, no tengo tiempo para más, pero es importante que el pueblo de Dios, para no ser entregado en manos de salteadores, miren,
le hace el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 14, donde cuando realmente todo se pasa por alto, ustedes escucharon al presidente de la República, que conoce perfectamente desde cuando ellos comenzaron en Haití. Y por eso, amados míos, creemos prudente, más que orar, tener conocimiento del por qué vamos a interceder. Nuestro país está en peligro, señores. Está en un grave peligro. Así como en el año 1822 estuvo en un grave peligro debido a que Boyer tenía una serie de negocios con los españoles, porque en el año 1822 quienes estaban aquí de este lado dominicano eran los españoles. Y a través de esos negocios, como este Gilbert Biglo, de la élite haitiana y que no es haitiano, y que gobernó desde el llamado Papadop, y quien traía las armas desde el Medio Oriente para los totomacuses, y todos esos crímenes haitianos son debido a la élite haitiana. Pero lo que pasa es que Dios le dijo, bueno, yo lo voy a entregar a ustedes, a salteadores, a saqueadores, y realmente dice que los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Creo prudente, señores, hoy más que nunca, con toda sinceridad, no con busca porque a la gente le gusta demasiado el dinero. Esto tiene que ser algo por el Espíritu de Dios, clamar por nuestro país, no para vendernos, sino para hacerle un servicio a Dios. Amados, que pasen buenas tardes. Riquelme Mercedes estuvo con ustedes. El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. ¿Sabes qué fue lo que sucedió?